Cuando María Hernández dio a luz a 2 niños en la pequeña ciudad de Tequila, en México, nunca imaginó que estaba trayendo al mundo 2 vidas que caminarían lado a lado, pero jamás en la misma dirección. Miguel nació primero, a las 5:42 de la mañana. Pedro vino después, exactamente 3 minutos más tarde. Los doctores sonrieron al ver el parecido, mismo tono de piel, misma línea de cabello, el mismo llanto agudo que resonaba en la sala. Eran gemelos idénticos. Pero había algo en los ojos de cada uno que dejaba claro, ahí dentro, habitaban 2 corazones completamente distintos. El padre, don Armando, un hombre sencillo que trabajaba como albañil, decía que Miguel tenía los ojos de quien ve más allá. En cambio, Pedro, según él, parecía llevar en la mirada una especie de desafío constante. María sonreía y decía que eso eran cosas de padre supersticioso. Pero el tiempo demostró que Armando tenía razón. Desde los primeros años, Miguel mostraba una calma difícil de encontrar en los niños. A los 3 años, se quedaba mirando las hormigas caminando en fila, inmóvil por largos minutos. A los 5, se sentaba junto a su mamá mientras ella cosía y le preguntaba sobre el tiempo, sobre Dios, sobre cómo funcionaban las estrellas. Pedro, por otro lado, era impulsivo. Tiraba a propósito las macetas de la vecina, fingía llorar para que le dieran dulces en el mercado, hacía berrinches por todo. Era listo, pero utilizaba su astucia para zafarse de cualquier esfuerzo. En la escuela, la diferencia se hacía aún más notoria. Miguel se sentaba en la primera fila, con el lápiz siempre listo y los ojos atentos a la maestra. Pedro se sentaba al fondo, hacía chistes, lanzaba bolitas de papel a los compañeros y fingía estar enfermo en los días de examen. Al principio, las maestras se confundían, creyendo que era el mismo niño con un comportamiento inestable. Fue necesaria una reunión con los padres para que entendieran que, a pesar de la apariencia idéntica, Miguel y Pedro no podían ser más diferentes. Un día, en segundo año, sucedió algo curioso. La maestra de Miguel le pidió que escribiera una redacción sobre el futuro que deseas. Miguel escribió con tanto cariño, que hasta la directora quiso leerlo. En el texto, él decía que quería construir máquinas que ayudaran a los agricultores, porque mi papá trabaja bajo el sol todos los días y quiero verlo sonreír con menos dolor de espalda. El texto conmovió a toda la escuela. Fue publicado en el periódico local. Pedro, al ver aquello, no felicitó a su hermano. Simplemente dijo, felicidades por hacerte el santito. Yo prefiero ser feliz. ¿Ser feliz no es hacer que los demás también sonrían? Contestó Miguel. Pedro se encogió de hombros, agarró la pelota y se fue a jugar con los compañeros. En casa, la dinámica era casi silenciosa. Los padres evitaban las comparaciones, pero no podían esconder el orgullo que sentían por Miguel. Él ayudaba con las tareas, recogía los huevos de las gallinas, barría el patio sin que se lo pidieran. Pedro evitaba cualquier tipo de obligación. Siempre tenía una excusa. Un dolor en la pierna. Una tarea de la escuela, que Miguel terminaba haciendo por él. O simplemente desaparecía y volvía solo cuando el olor de la comida ya invadía la casa. A los 10 años, Miguel juntaba tapitas de botella para formar figuras geométricas, creaba pequeños juguetes de cartón, trataba de entender cómo funcionaba el viejo radio de su papá. Un día, lo desarmó todo y consiguió que volviera a funcionar, y encima se oyera más fuerte. Pedro se burló de la hazaña, gran cosa. Ni siquiera pasan buenas canciones en esa porquería. Pero ahora se puede escuchar la misa del domingo en la mañana, respondió Miguel, sonriendo. Yo prefiero dormir. Los padres suspiraban. Intentaban corregir a Pedro con amor, pero él siempre se escabullía, siempre manipulaba. Una vez, cuando María encontró un juguete roto de la vecina, Pedro juró que fue Miguel quien lo dañó. Miguel aceptó la culpa. Cuando María le preguntó por qué, respondió, mejor que me regañes a mí a que pienses que Pedro miente. Esa frase resonó en el corazón de la madre. Ella sabía que Miguel tenía un espíritu especial. Algo que no se explicaba solo con educación o crianza. Era como si hubiera venido al mundo con una misión. ¿Y Pedro? Pedro parecía pelear contra cualquier forma de luz que lo rodeara. Una tarde, a los 11 años,
Miguel y Pedro estaban sentados en la barda de la casa. El cielo estaba anaranjado y el olor a pan recién horneado de la panadería de la esquina se mezclaba con el viento. Miguel miraba al horizonte, pensativo. ¿Has pensado cómo será nuestra vida cuando seamos grandes?, preguntó. Pedro ni volteó. Claro. Voy a ser famoso, rico, y nadie me va a decir qué hacer. ¿Y si no estudias, cómo vas a lograr eso? Pedro se rió. Miguel, ¿todavía crees que estudiar es lo que cambia la vida? Yo solo necesito ser astuto. Miguel lo miró con ternura. No había enojo ni reproche. Solo tristeza. La astucia sin sabiduría es como una casa sin piso. Tarde o temprano se derrumba. Pedro bajó de la barda, negando con la cabeza. Sigue hablando esas cosas de viejo y vas a terminar solo con tus libros. Miguel se quedó allí, mirando el cielo que empezaba a oscurecer. Y murmuró en voz baja, pero con la conciencia tranquila. En ese momento, nadie sabía lo que el futuro les deparaba a esos dos hermanos. Pero ya estaba claro, uno buscaba construir puentes, el otro, atajos. Uno caminaba con los pies en la tierra y los ojos puestos en el cielo. El otro, con los ojos en la recompensa, aunque tuviera que pisotear a quien se interpusiera en su camino. Y eso era solo el comienzo. Era sábado en la mañana cuando la maestra Lucía tocó a la puerta de la casa de los Hernández, sosteniendo una lista de asistencia y con una expresión de desconcierto. Doña María, su Miguel faltó 3 veces esta semana. ¿Está bien él? María se secó las manos en el delantal, sorprendida. ¿Cómo que faltó? Miguel va a la escuela todos los días. Hoy mismo salió antes de las 7. La maestra frunció el ceño. Entonces creo que tenemos un problema. Esa misma tarde, salió la verdad. Pedro estaba usando el uniforme de Miguel para hacerse pasar por él en otro salón, mientras Miguel iba a la clase correcta. La confusión salió a la luz porque Pedro, haciéndose pasar por Miguel, se había metido en una pelea, y el nombre equivocado fue el que terminó registrado en la ficha disciplinaria. ¿Pedro?, gritó Armando, con la mirada pesada. ¿Es cierto eso? El chico intentó reírse. Fue solo una broma, papá. Miguel, sentado en un rincón de la sala, bajó la mirada. Ya estaba acostumbrado a ese tipo de situación. ¿Te estás aprovechando de tu hermano? ¿Otra vez?, insistió el padre. Pedro cruzó los brazos y habló con desprecio, él es demasiado santito. No hace daño romper esa imagen de vez en cuando. María miró a Miguel con los ojos llorosos. Él solo negó con la cabeza. Déjalo, mamá. Ya pasó. Pero no había pasado. La verdad es que los pequeños engaños de Pedro crecían como hierbas malas entre la silenciosa dedicación de Miguel. Empezaron con intercambios de lugar en los exámenes, siguieron con trabajitos que Miguel hacía para los vecinos, cuidar el jardín de Doña Clara, cargar las compras de la señora Carmen, y que Pedro se apresuraba a cobrar primero, diciendo que él había hecho todo. Un día, Miguel llegó sudando de la calle, con las manos sucias de tierra, después de plantar unos retoños para un señor del barrio. Cuando fue a cobrar, oyó, pero tu hermano ya vino más temprano y se llevó el dinero. Dijo que estabas cansado. Miguel forzó una sonrisa. Ah, sí, claro. Gracias de todos modos. De vuelta a casa, encontró a Pedro con una lata de refresco en la mano y una bolsa de dulces en el regazo. ¿Te gustó el dinero?, preguntó Miguel, mirando los dulces. Pedro se encogió de hombros, masticando un chicle. Tú te esfuerzas, yo solo agilizo las cosas. Si no fuera por mí, hubieras dejado al viejo ahí esperando el pago, ¿no? Miguel no contestó. Se sentó en el escalón de la entrada y se quedó mirando al cielo. En silencio. Su corazón era tranquilo, pero cada una de esas situaciones dejaba huellas. Otra vez, en la feria cultural de la escuela, Miguel se había pasado semanas creando un sistema de riego sencillo con botellas de PET. La maqueta estaba lista, bonita, con pequeños sembradíos de menta y lechuga. Pero, la víspera del evento, Pedro apareció con una sonrisa maliciosa. Préstame tu maqueta.
Solo para tomarle una foto y mandarla a un grupo de la escuela. Voy a decir que la hice yo. Miguel se rió, pensando que era broma. No tiene sentido. Es solo una foto. ¿Para qué mentir? Porque puedo. Y porque quiero que una chica ahí piense que soy inteligente. ¿Y luego? Cuando se entere. Pedro negó con la cabeza, impaciente. A la gente no le importa la verdad, Miguel. Solo quieren lo que se ve bonito. En la mañana del evento, la mamá notó que la maqueta había desaparecido del cuarto. Miguel buscó por toda la casa, hasta que descubrió que Pedro la había llevado para exponerla en otro salón. Cuando llegó allá, vio a su hermano rodeado de gente, sonriendo, explicando el funcionamiento como si él lo hubiera hecho todo. Es genial, Pedro, decía uno de los alumnos. Fue idea mía, respondía él. Pero mi hermano me ayudó con las plantitas. Ese, me ayudó, dolió como una puñalada. Miguel no reaccionó en ese momento. Pero al llegar a casa, se encerró en su cuarto y lloró. Esa noche, María entró con cuidado al cuarto y se sentó junto a su hijo. ¿Por qué permites eso? Miguel se secó las lágrimas. Porque no quiero que él se pierda, mamá. Si peleo con él, va a ser peor. Y, tal vez, de algún modo, eso lo ayude a cambiar. María lo abrazó en silencio. Y en el corazón de una madre, ese amor dolía. Pedro, en cambio, no veía ningún problema. Se consideraba astuto. Y creía que Miguel solo era respetado porque él lo permitía. Les decía a los amigos, mi hermano es un genio, pero no sabe venderse. Yo sí sé. Así que nos complementamos. Esas palabras volverían a perseguir a Pedro años después, pero en ese entonces, para él sonaban a verdad absoluta. Lo más cruel, sin embargo, pasó cuando Miguel se enamoró. Era una chica llamada Leticia. Estudiaban en la misma escuela, y ella siempre saludaba a los dos con una sonrisa tímida. Miguel le escribía poemas, pero nunca se atrevía a dárselos. Un día, Pedro encontró uno de esos papeles tirado en el cuarto. ¿Qué cursilería es esta? Se burló, leyéndolo en voz alta. Tu sonrisa enciende en mí la llama de la esperanza. Miguel trató de arrancárselo de las manos. Dame eso, Pedro. No es para ti. Relájate. No voy a contar nada. Pero, tal vez use este texto, con unos cambios. A la semana siguiente, Leticia llegó a la escuela con los ojos brillantes. Pedro, esa notita, ¿la escribiste tú? Él le sonrió, confiado. Claro que sí. ¿Te gustó? Ella solo asintió y se fue, sonrojada. Miguel vio la escena desde lejos. Sabía que la nota era suya. Sabía que ese sentimiento era verdadero. Pero se quedó callado. Una vez más. Ese tipo de traición dolió más que las otras. Porque no se trataba de dinero o calificaciones. Se trataba de algo que venía del fondo de su corazón. Esa misma noche, sentado en el patio, Miguel conversaba con su papá. Papá, ¿tú crees que el bien siempre gana? Armando se rascó la barba, pensativo. A veces no lo parece, hijo. A veces el bien pierde en el primer tiempo, pierde en el segundo. Pero al final del tiempo extra, gana por goleada. Miguel sonrió. Entonces esperaré hasta el tiempo extra. Pedro pasó detrás de ellos, oyendo la conversación. Espera sentado. Porque en mi vida, el que corre primero agarra el premio. Y se fue, riéndose solo. Pero ni él imaginaba, que un día, ese juego se voltearía. Y no habría, cambio de lugar, que pudiera salvarlo de lo que estaba por venir. A los 13 años, Miguel se despertó con un zumbido extraño en los oídos. Al principio, pensó que solo era el viejo ventilador que giraba mal, como lo hacía todas las noches en verano. Pero el sonido no paraba. Era como un pitido agudo, constante, que seguía aún después de apagar todo. En silencio, trató de ignorarlo. Por días, siguió yendo a la escuela, ayudando a su mamá, estudiando en el rincón de su cuarto. Pero la molestia aumentó, y con ella,
un dolor sordo detrás de los ojos. En la segunda semana, el sonido ya no era solo un ruido. Parecía una barrera entre él y el mundo. En clase, apenas alcanzaba a entender las palabras de la maestra. Cuando lo llamaban, respondía con retraso, como si todo estuviera lejos. Fue Pedro quien se burló primero. Miguel. ¿Te estás quedando sordo o nada más quieres hacerte el interesante? Miguel forzó una sonrisa, pero no contestó. Esa noche, le confesó a su mamá que algo andaba mal. María, preocupada, lo llevó al centro de salud de la ciudad vecina, donde el doctor le diagnosticó una infección en el oído interno. Dijo que, si no se trataba rápido, podría causar una pérdida auditiva permanente. ¿Y si el medicamento no funciona? Preguntó María, con la voz temblando. El doctor hizo una pausa. Vamos a intentar todo. Pero, si avanza de mala manera, es posible que pierda parte de la audición. Sobre todo del lado izquierdo. De camino a casa, Miguel guardó silencio. Miraba por la ventana del camión, viendo las siembras pasar como manchas verdes. El mundo se encogía a su alrededor. Y el sonido, ese pitido fino, ahora más alto, parecía burlarse de su impotencia. Al llegar, Pedro estaba jugando un videojuego prestado del vecino. Vio a su hermano y gritó desde el sillón, ¿qué onda, sordito? ¿Ya aprendiste a leer labios o todavía no? María casi le tiró un trapo en la cara. Pedro. Respeta. Él está enfermo. Enfermo no, mamá, solo más desconectado de lo normal. Miguel pasó de largo. Entró a su cuarto y cerró la puerta. Esa noche, se arrodilló por primera vez en mucho tiempo. Había aprendido algunas oraciones con su abuela cuando era muy pequeño, pero no tenía la costumbre de rezar a diario. Aún así, ahí, arrodillado al lado de la cama, empezó a hablar como si alguien lo escuchara del otro lado del silencio. No sé si estás ahí. Pero si estás, escúchame, por favor. No te pido que me cures solo por mí. Quiero oír el mundo. Quiero oír a los pájaros, la lluvia, la voz de mi mamá llamándome. Quiero oír a la gente cuando vaya a ayudarlos. Quiero escuchar para poder hacer algo bueno. Hizo una promesa ahí mismo, si volvía a oír, usaría su vida para hacer el bien. No sería como Pedro. No tomaría el camino fácil. Iba a estudiar, trabajar, ayudar a sus padres y, de alguna manera, marcar una diferencia en el mundo. A la mañana siguiente, el dolor era aún más fuerte. Pero Miguel no se quejó. Tomó el antibiótico que le recetaron, se puso la mochila y se fue a la escuela. Las siguientes semanas fueron duras. El dolor no lo dejaba dormir. El ruido interno le quitaba la concentración. Pero se negaba a detenerse. Pedro seguía burlándose, esta vez de forma más cruel. Si al final te quedas sordo, ya sé, hablaré con la directora para que te pongan en clases de señas. O tal vez inventes un robot que traduzca lo que digo. Eso sí sería útil. No voy a perder la audición, Pedro, respondió Miguel con calma. ¿Cómo lo sabes? Porque hice una promesa. Y él me va a escuchar. Pedro se rió. ¿El quién? Ah, cierto, el Señor del cielo. Buena suerte con eso. En la cuarta semana, algo cambió. Era una mañana fría, de cielo nublado, cuando Miguel despertó en silencio. Pero esta vez, el silencio era real. El zumbido había desaparecido. No había ningún sonido artificial en su cabeza. El dolor había cedido. Se levantó con cuidado, como quien pone a prueba un sueño. Abrió la ventana. Afuera, un pajarito cantaba en un cable de luz. Y él lo oyó. Con claridad. Con gratitud. Con lágrimas. Bajó corriendo, y cuando vio a su madre preparando el desayuno, la abrazó por detrás. Mamá, oigo. Todo está normal. María se dio vuelta, asustada. Lo miró a los ojos y supo que era verdad. Mi Dios, susurró, apretándolo con fuerza. Gracias. Pedro, que se estaba cepillando los dientes en el pasillo, los observaba desde lejos.
Gran cosa. Ha de haber sido solo una inflamacióncita. Pero Miguel lo sabía. Sabía lo que había prometido. Y sabía lo que tenía que hacer de ahí en adelante. Desde ese día, comenzó a ir todos los domingos a la pequeña capilla en la cima del cerro. Iba a pie, incluso cuando el sol era inclemente. Se sentaba en la última banca, escuchaba las palabras del padre con atención y, muchas veces, se quedaba después de la misa, solo para dar las gracias. ¿Vienes siempre solo?, le preguntó el padre Javier una vez, mientras guardaba los libros. Sí, padre. Me gusta el silencio de aquí. ¿Y qué pides en tus oraciones? Nada. Solo agradezco. Porque pedí una vez, y me escucharon. El padre sonrió. Era raro oír algo así. Y empezó a fijarse en ese muchacho delgado, que poco a poco se volvía un joven tranquilo, decidido y lleno de fe. Miguel empezó a ayudar en la capilla. Barnizó las bancas, arregló el ventilador viejo que siempre se atoraba, e incluso instaló una lamparita en el altar que se encendía con un sensor de movimiento. El padre Javier se rió al verlo. ¿Dios se moderniza ahora? Dios no cambia. Nosotros podemos facilitar el camino hacia Él. La fe de Miguel no era ruidosa. No predicaba, no juzgaba, no señalaba con el dedo. Era discreta, basada en acciones, en respeto, en una luz que encendía donde él pasaba. Y tal vez lo más bello era eso, aunque siempre era blanco de las burlas de su hermano, Miguel nunca abandonó su forma serena de vivir. Cuando Pedro le decía, Padrecito, él solo respondía, peor sería no tener fe en nada. La fe no llena la panza, le contestaba Pedro. Pero alimenta el alma. Y es con ella que uno se levanta cuando todo parece perdido. Esas palabras no tuvieron efecto inmediato en Pedro. Al contrario. Pero años después, resonarían de forma muy dura en su memoria, cuando necesitara desesperadamente creer en algo, y descubriera que no tenía en qué apoyarse. Miguel ya tenía 15 años cuando conoció al profesor Enrique. Fue una tarde sofocante en el laboratorio improvisado de la escuela pública. Los ventiladores lanzaban más polvo que aire, y el olor a soldadura se mezclaba con el de papel quemado que venía del salón de al lado, donde algún experimento había salido mal. Pero ahí, entre cables pelados y piezas de aparatos viejos, Miguel se sentía en casa. Estaba inclinado sobre una caja de chatarra, desarmando una radio vieja que le había regalado un vecino. Cuando Enrique entró, se detuvo frente a él, observándolo en silencio. Era un hombre de mediana edad, mirada atenta y brazos cruzados. ¿Sabes lo que haces o estás fingiendo?, preguntó con una leve sonrisa. Miguel levantó la mirada y respondió sin soberbia, pero con firmeza, sí sé, profe. Estoy tratando de armar un circuito que transmita la señal de un sensor de temperatura a una alarma. Pero la soldadura está mal y esta resistencia, señaló con el dedo, está quemada. Enrique arqueó las cejas. ¿Eso ya lo viste en clase? No. Lo vi en un video de internet, en el celular de mi amiga Leticia. ¿Y lo entendiste? Miguel asintió. Más o menos. Pero creo que puedo probarlo. Desde ese día, Enrique empezó a mirar a Miguel con otros ojos. En lugar de corregirlo, lo retaba. En vez de darle respuestas, le hacía preguntas. Y en vez de mostrarle el camino, le indicaba la dirección para que lo encontrara por sí mismo. 2 semanas después, le propuso un desafío: quiero que crees algo. Lo que sea. Pero tiene que ser útil. Tiene que resolver un problema. Y lo vas a presentar en la feria científica de la ciudad, el mes que viene. Miguel guardó silencio. Sabía que la invitación era especial, pero también que no tenía dinero para materiales ni para el transporte a la ciudad. En casa habló con sus padres, pero ocultó la parte del costo. No quería preocuparlos. Consiguió piezas en la basura electrónica del barrio, juntó botellas de PET, cables de cobre y hasta el motor de un juguete roto. Pasó las siguientes semanas durmiendo poco y pensando mucho. Su idea era simple, pero ambiciosa: crear un robot doméstico, alimentado por energía solar, que pudiera regar plantas de forma automática, algo que ayudara a las familias que pasaban el día fuera y no podían cuidar sus jardines o pequeñas huertas.
En la víspera del evento, aún le faltaban piezas importantes. Enrique lo notó. ¿Qué te falta, Miguel? Un sensor de humedad. Y una batería recargable. Pero no pasa nada, voy a improvisar con lo que tengo. Enrique no dijo nada. Al día siguiente, dejó un paquete sobre la mesa de Miguel con las piezas que faltaban y una notita escrita a mano: un inventor sin herramientas es como un pájaro sin cielo. Ve y muestra tu vuelo. Miguel no supo qué decir. Solo sonrió, emocionado. La presentación fue un éxito. El pequeño robot, al que llamó Soulcitou, se volvió la atracción del evento. Regaba con precisión las macetitas que ponían frente al público y, además, respondía con luces cuando detectaba falta de agua o exceso de calor. Miguel no solo explicó cómo funcionaba, sino que también respondió las preguntas técnicas con seguridad y claridad. Entre la audiencia, se le acercó un representante de una ONG educativa al final de la presentación. ¿Aprendiste esto en la escuela? No, señor. Lo aprendí solo. Con la ayuda del profesor Enrique. Y con Dios. El hombre sonrió, le dio una tarjeta y dijo: sigue así. El mundo necesita a jóvenes como tú. Miguel no ganó el primer lugar ese año. Quedó tercero. Pero lo que ganó fue mucho más grande: respeto, reconocimiento y una certeza que crecía cada vez más dentro de él. Había nacido para esto. Decidió entonces que iría a la universidad. Y eligió la carrera más desafiante que encontró dentro de su pasión: ingeniería en robótica. El problema era el dinero. La colegiatura era casi imposible para su familia. Pero Miguel no se desanimó. Empezó a trabajar en el turno nocturno como almacenista en un supermercado, dormía poco, estudiaba de madrugada y los fines de semana daba clases de matemáticas a los niños del vecindario. Hizo un trato con su papá: papá, no quiero que te mates trabajando más por mi culpa. Yo me las arreglo. Armando trató de insistir, pero Miguel fue firme. Tú ya hiciste bastante por mí. Ahora me toca a mí. A los 18 años, pasó el examen de admisión y obtuvo una beca parcial. El resto lo pagaba con lo que ganaba en sus chambas y con la ayuda de donaciones pequeñas de la gente del barrio, que veía en él un futuro prometedor. Durante la universidad, Miguel se metió de lleno. Estudiaba con obsesión. Se interesaba por todo: sensores, automatización, inteligencia artificial, robots humanoides. Pero sabía que, si quería ir más lejos, tendría que superar otra barrera: el idioma. Empezó con el inglés. Compró un diccionario de segunda mano y bajó aplicaciones gratuitas. Tomaba clases en su celular viejo, con audífonos ruidosos, y anotaba cada palabra nueva en un cuaderno desgastado. Un día, viendo una conferencia de un científico alemán con subtítulos en YouTube, algo despertó en él. Algún día, entenderé esto sin subtítulos, dijo en voz baja. Decidió aprender alemán. A los 21, ya hablaba inglés con fluidez. Y a los 23, podía comunicarse con naturalidad en alemán. Todo lo aprendió por su cuenta, con disciplina y fe. Recitaba versículos en voz alta para practicar la dicción. Traducía artículos técnicos y conversaba con extranjeros en foros de ingeniería. Pedro, en esa época, seguía viviendo en casa. Sin estudiar, sin un trabajo fijo, sobreviviendo con movidas y favores. Veía a Miguel salir temprano y volver tarde. A veces se burlaba: ¿te vas a hacer millonario hablando alemán ahora? ¿O vas a inventar un robot que haga tacos? Miguel le respondía con serenidad: mejor hablar alemán que quedarse callado ante el propio fracaso. Pedro nunca supo qué contestar. En el último semestre de la universidad, Miguel desarrolló un proyecto revolucionario: un sistema robótico de apoyo para personas ciegas, combinando sensores ultrasónicos e inteligencia artificial para guiar al usuario con seguridad en zonas urbanas. El proyecto fue seleccionado para una feria internacional en Guadalajara. Ahí, llamó la atención de un reclutador de una multinacional alemana. 3 meses después, recibió un correo que cambiaría el rumbo de su vida: estimado Miguel Hernández, nos gustaría invitarte a participar en la etapa final de selección para formar parte de nuestro equipo de ingenieros en Berlín. Miguel leyó el correo 7 veces antes de creerlo. Se levantó,
Salió corriendo y fue hasta la capilla donde todo empezó. Se sentó en la última banca, la misma de siempre, y ahí lloró. No de tristeza, sino de gratitud. Gracias. Yo cumplí mi parte. Ahora cumpliré la tuya. Esa noche, Miguel no podía dormir. Había impreso el correo de la empresa alemana y lo dejó en su mesa, doblado con cuidado. A un lado estaba su pasaporte recién emitido, el primero en su vida. Los boletos también estaban listos, vuelo a Berlín el 12 de agosto, saliendo de Guadalajara a las 9 de la mañana. En sus ojos había una mezcla de ansiedad y paz. Era como si todo lo que había vivido hasta entonces, por fin tuviera sentido. Afuera, el viento cálido de la madrugada movía la cortina. Se levantó, abrió la ventana y vio el cielo despejado, lleno de estrellas. Rezó en silencio. No pidió nada. Solo agradeció. Del otro lado de la casa, en silencio total, Pedro también estaba despierto. Con la puerta de la habitación entreabierta, observaba a su hermano y él sobre la mesa. Miguel había dejado la computadora encendida y Pedro, curioso, o tal vez envidioso, entró sin hacer ruido mientras su hermano se bañaba. Abrió los correos y vio el asunto en negritas, etapa final de selección, vuelo confirmado a Berlín, leyó línea por línea. Vio el nombre de la compañía, el valor estimado del salario, los beneficios, la vivienda cubierta, las posibilidades de crecimiento. Carajo, murmuró, impresionado. Pedro jamás había visto tanto dinero junto. Ni en sus tretas. Ni en sus sueños cuando fantaseaba con volverse rico rápido. Esa noche no durmió. En la mañana, intentó actuar con normalidad, pero sus ojos no dejaban a Miguel en paz. Cada gesto que hacía su hermano, la forma de doblar la camisa, cómo revisaba los documentos, cómo leía y releía los términos de la empresa, era observado con minuciosidad, como si viera el futuro empacándose en una maleta. Y por primera vez, Pedro sintió no solo envidia, sino miedo. ¿Y si se va y nos olvida? Pensó. Regresará con dinero y nos va a mangonear. O peor, igual ni regresa. En los días siguientes, Pedro trató de sacar más información. Oye, ¿estás emocionado por Alemania? Mucho. Pero con el corazón apretado. Dejar aquí a todos, no es fácil. Pedro forzó una risa. Pero valdrá la pena, ¿no? Buen sueldo, todo pagado. Vas a ser el nuevo Einstein mexicano. Miguel rió. Nada de eso. Solo quiero vivir con dignidad. Y ayudarles a ustedes en todo lo que pueda. Esas palabras traspasaron a Pedro. Era como oír que, incluso a punto de irse, Miguel seguía pensando en la familia. Aún así, algo dentro de él se negaba a conmoverse. En lugar de eso, nació una idea oscura. Una idea absurda, pero que creció demasiado rápido como para ignorarla. ¿Y si él fuera el que tomara ese avión? Por fuera, parecía imposible. Pero por dentro, Pedro sabía algo, eran gemelos idénticos. Misma estatura, misma voz, mismos rasgos. Sabía imitar a Miguel mejor que nadie. Ya lo había hecho antes. Pero nunca a esa escala tan grande. Nunca cruzando un océano. Y esa locura se convirtió en plan. El 10 de agosto, 2 días antes del viaje, Pedro fue al centro de la ciudad, falsificó una firma e imprimió una copia de la reservación del vuelo. Luego regresó a casa y empezó a prepararse. Observaba a Miguel todo el tiempo. Sus gestos, su forma de caminar, incluso la manera en que sonreía. Veía videos antiguos, copiando su postura y entonación, como un actor que ensaya para el papel más sucio de su vida. La noche del 11 de agosto, Miguel llegó cansado del trabajo voluntario que hacía los sábados en la iglesia. Se bañó, cenó un poco y se metió a su cuarto a arreglar los últimos detalles del viaje. Separó la ropa, revisó el pasaporte y dejó todo listo junto a la cama. Pedro apareció en la puerta con una sonrisa extraña. ¿Necesitas ayuda para cerrar la maleta? Miguel se extrañó. Pedro casi nunca ofrecía ayuda para nada. No hace falta. Ya está todo listo, gracias. ¿Estás nervioso? Un poco.
pero más agradecido que nervioso. Te lo mereces, hermano. Siempre fuiste el mejor de nosotros. Miguel sonrió. No hay mejores. Solo quienes toman decisiones diferentes. Pedro asintió, pero sus ojos estaban fríos. A las 2 de la madrugada, Miguel dormía profundamente. Pedro entró al cuarto con una cuerda delgada y un frasco que contenía aceite esencial de lavanda mezclado con somnífero, un remedio casero, que había aprendido de un amigo mañoso. Lo roció en las sábanas y, en pocos minutos, Miguel cayó en un sueño pesado. Entonces, le ató los brazos a la cabecera de la cama y le sujetó los tobillos con una sábana. Lo hizo con cuidado, sin prisa, como quien envuelve un regalo peligroso. Perdóname, Miguel. Pero esta oportunidad es demasiado grande para que la desperdicies. Agarró el pasaporte, el sobreimpreso, la tarjeta de embarque, la ropa empacada. Cerró la maleta. Se quitó el anillo de acero que llevaba en el dedo, una sortija con la frase, fe en silencio, y se lo guardó en el bolsillo. Antes de salir, miró a su hermano dormido y amarrado, y murmuró, cuando regrese, seré rico. Entonces lo entenderás. Salió por la puerta principal como si fuera cualquier otra madrugada. En la habitación, Miguel despertaría hasta después del amanecer. Se sentía aturdido, débil, y al intentar levantarse, notó que estaba atado. Pedro. Llamó, confuso. Pedro. Su voz quebradiza resonó en la casa, hasta que María y Armando corrieron a la recámara. Al ver a su hijo atado, María gritó, desesperada. Armando deshizo las cuerdas con manos temblorosas. El pasaporte, dijo Miguel, agitado. La maleta, el viaje, él se llevó todo. El reloj en la pared marcaba las 9:07. El avión a Berlín ya estaba en el cielo. El avión aterrizó a las 7:42 de la mañana en el Aeropuerto Internacional de Berlín. Afuera, el cielo estaba gris y el aire era frío y húmedo, muy diferente al calor seco de Tequila. Pedro bajó del avión con el pecho lleno de una mezcla peligrosa, adrenalina, nervios y soberbia. Tenía la postura de su hermano, el cabello peinado como siempre lo usaba Miguel y la expresión tranquila que tantas veces había fingido a lo largo de los años. Pero en el pecho, el corazón le latía como un tambor descontrolado. En el área de llegada, entre varios letreros con nombres extranjeros, Pedro divisó a un hombre de aspecto familiar, cabello negro, barba bien cuidada y un gafete con el nombre, Pablo García, Robotics Group AG. Pedro sonrió y levantó la mano. ¿Pablo? El hombre devolvió la sonrisa. ¿Miguel Hernández? Preguntó con fuerte acento español. Pedro asintió y le extendió la mano. Soy yo. ¡Qué gusto! Bienvenido a Alemania, hermano. Dijo Pablo, abrazándolo con entusiasmo. Es un honor tener a otro mexicano triunfando por acá. Pedro forzó una sonrisa. Gracias, estoy muy feliz de estar aquí. Camino al carro, Pablo hablaba entusiasmado. Contaba sobre la empresa, la ciudad, sobre cómo la comunidad latina en Berlín crecía año con año. Pedro lo escuchaba, más atento al tono que a las palabras. Tenía que parecer natural, relajado. No podía cometer errores. Tendrás tiempo para descansar hoy, dijo Pablo. La presentación del proyecto es mañana a las 9. Solo estarán los directivos y el comité técnico. Nada complicado. Ellos ya vieron tu material y quedaron impresionados. Pedro tragó saliva. No tenía idea de lo que contenía el proyecto. Perfecto, contestó. Estoy ansioso por mostrarlo. ¿Y hablas alemán con fluidez, de veras? Preguntó Pablo de pronto, con un tono amistoso. Pedro se congeló medio segundo. Sí, lo aprendí estos últimos años. Practiqué un buen. ¡Qué padre! Yo todavía me enredo a veces, dijo Pablo, riendo. Pero vas a salir airoso. El equipo aquí es exigente, pero respeta mucho a quien llega bien preparado. La conversación siguió, y Pedro respiró aliviado. Por un momento, sintió que se había librado. En el hotel,
Pablo lo acompañó a la recepción y le entregó un sobre con el gafete provisional de la empresa, una tarjeta de acceso y una pequeña agenda con los horarios de la semana. Cualquier cosa, me avisas, dijo Pablo antes de despedirse. Mañana temprano paso por ti y vamos juntos, ¿va? Va, respondió Pedro. Solo en la habitación, con una vista parcial de la ciudad, Pedro dejó la maleta y se tiró en la cama. El cansancio físico era mínimo comparado con el peso de su mentira. Pero en su cabeza, aún creía que podría salirse con la suya. Solo tengo que presentar el proyecto. Luego veré cómo me las arreglo. Hablo con Pablo, encuentro la forma de marear a la gente, hago lo de siempre, murmuró para sí. Abrió la maleta y revisó los documentos que le había quitado a Miguel. Ahí estaba el proyecto impreso, con gráficos, esquemas técnicos y una descripción detallada en alemán. El título, Sistema Autónomo de Navegación Urbana para Ciegos con Retroalimentación Inteligente. Pedro leyó el primer párrafo y no entendió casi nada. Sacó el celular y trató de usar el traductor, pero los términos técnicos confundían el algoritmo. Cada frase parecía más incomprensible que la anterior. Desesperado, tuvo una idea absurda, tal vez podría memorizar la presentación. Bastaría con fingir que leía con fluidez. Al final, lo único que importaba era la actuación. Pasó la noche en vela, tratando de repetir fragmentos del proyecto en voz alta. Se atoraba en los sonidos, tartamudeaba en los términos y cambiaba palabras sin darse cuenta. Aún así, mantuvo la ilusión de que lo lograría. A la mañana siguiente, Pablo pasó por él a la hora acordada. Pedro, con ojeras profundas y el saco arrugado, bajó intentando sonreír. ¿Dormiste bien?, preguntó Pablo. Un poco inquieto. Primera noche, ¿no? Normal. Pero relájate. ¿Estás preparado? Solo será una charla con el comité. Ellos quieren escucharte y conocer tu enfoque. Durante el trayecto, Pablo habló sobre los integrantes del comité, las áreas que cada uno dirigía y las posibilidades de desarrollo del proyecto. Pedro fingía entender, pero por dentro, sudaba frío. Al llegar a la empresa, un edificio moderno de vidrio y concreto, Pedro casi retrocedió. Pero respiró hondo y siguió adelante. Pablo lo llevó hasta la sala de juntas. Ahí dentro, 5 personas lo esperaban. 3 hombres, 2 mujeres. Todos con semblantes serios y carpetas abiertas frente a ellos. Pablo se sentó al fondo, solamente como observador. Una de las mujeres se levantó y habló: Guten Morgen, Miguel. Wir sind sehr gespannt auf Ihre Präsentation. Pedro sonrió y respondió automáticamente: Guten Morgen. Después de eso, silencio. Todos esperaban que él comenzara. Pedro sostenía los papeles con las manos temblorosas. Trató de leer el primer párrafo en voz alta. Las palabras salieron trabadas. Uno de los hombres frunció el ceño. La mujer repitió, en inglés: R. Hernández, la presentación debe hacerse en alemán. ¿Está todo bien? Pedro tartamudeó: ja, ja. Alles gut. ICH. ICH, beginne jetzt. Pablo, al fondo de la sala, lo observaba con atención. No mostraba juicio, sino curiosidad. Pedro intentó continuar. Leyó otra línea, pero tropezó con palabras como Umgebungsanalyse y Navigation System. Alguien tosió en la sala. El sudor le corría por las sienes. Entonces se detuvo. Disculpen, dijo en español, estoy nervioso. ¿Puedo continuar en inglés? Uno de los ejecutivos respondió con frialdad: la regla es clara. La presentación debe ser en alemán. Todos los candidatos anteriores cumplieron ese requisito. Pablo se levantó y caminó lentamente hacia Pedro. Miguel, ¿estás bien? ¿Quieres tomar agua?, preguntó en español, pero con un tono que ya no era tan cálido. Pedro no respondió. Estaba paralizado. Fue en ese instante que la puerta de la sala se abrió con cuidado. Una asistente entró, caminó hasta el director y le entregó una tablet. Él miró la pantalla y luego miró a Pedro. Señor Hernández, dijo ahora en español, acabamos de recibir un correo urgente desde México.
Pedro tragó saliva, pero la boca se le sentía seca. El director lo miró a los ojos. Al parecer, usted no es Miguel Hernández. Silencio. Pedro trató de hablar, pero no le salían las palabras. Las voces de los demás empezaron a confundirse en un murmullo. El piso pareció alejarse bajo sus pies. Solo bajó la mirada. Pablo, entonces, que hasta ese momento no había hablado, se acercó despacio, lo miró directo a los ojos y dijo algo que Pedro jamás olvidaría: la mentira puede llevarte muy lejos, pero nunca te lleva de regreso. La habitación seguía impregnada por el olor del somnífero cuando Miguel despertó. Tenía la vista borrosa y, por un momento, no supo si era sueño o realidad. Sus brazos, amarrados con sábanas, empezaban a hormiguear. Le dolía la cabeza y, al tratar de moverse, sintió la resistencia en los tobillos. Solo entonces entendió que no era una pesadilla. Pedro, murmuró con la voz ronca. Pedro. La puerta de la recámara estaba entreabierta, y sus padres, aún somnolientos, corrieron hacia él al oír sus gritos ahogados. María abrió los ojos de par en par al ver a su hijo atado en la cama. Dios mío. Armando, córtalo. Ahora. Mientras el padre tomaba un cuchillo de cocina para cortar los nudos, María se arrodillaba al lado de Miguel, tocándole el rostro. Hijo, ¿qué pasó? Se llevó todo, mamá, el pasaporte, los boletos, hasta el proyecto, dijo él, casi sin aliento. Se fue en mi lugar. María se llevó las manos a la boca. No podía creerlo. Armando, con el rostro serio como el acero, cortó la última atadura y ayudó a su hijo a sentarse. ¿Todavía hay tiempo?, preguntó. Miguel miró el reloj digital sobre el escritorio. Eran las 9:07. No, el avión ya despegó. El silencio que siguió fue tan denso que ningún ruido de la calle se atrevió a interrumpir. María se sentó junto a su hijo, tratando de contener las lágrimas. Nunca pensé que él llegaría a tanto. Miguel no lloró. Su dolor no era de lágrimas, era del alma. Una mezcla de decepción e impotencia. Pero en ese instante, en vez de rendirse a la desesperación, respiró profundo, se levantó con cuidado y fue hacia la mesa. Encendió la laptop y abrió el correo. ¿Qué piensas hacer?, preguntó Armando. Diré la verdad. A ellos. A todos. ¿Crees que te crean? Miguel tecleaba sin dudar. Sabrán quién soy, aunque nunca me hayan visto. Y así comenzó a escribir. Con calma, con precisión. Explicó toda la situación, anexó copias de sus documentos personales, fotos antiguas con certificados, videos de presentaciones anteriores y, sobre todo, una carta escrita de su puño y letra, con la honestidad que llevaba consigo desde niño. Al final, escribió: si aún hay tiempo de escucharme, estoy listo. Si no, gracias por la oportunidad. Pero la verdad necesitaba salir. Con respeto, Miguel Hernández. Envió el correo y se quedó mirando la pantalla unos segundos. No había más que hacer. Se sentó en el sillón de la sala y se quedó ahí, en silencio, como quien entrega un pedido en manos del cielo. Mientras tanto, a 9.700 kilómetros de distancia, Pedro vivía la peor vergüenza de su vida. Tras la revelación en la sala de juntas, nadie gritó. Nadie llamó a la policía. El director solo cerró la carpeta frente a él y se puso de pie. Por favor, acompaña al personal de seguridad hasta la recepción. Necesitamos aclarar esto con la dirección jurídica. 2 guardias se acercaron, pero no lo tocaron. Pedro, derrotado, salió de ahí con las piernas temblorosas. La farsa que había durado años se vino abajo en minutos. Caminó por el pasillo con el rostro ardiendo, sintiendo como si todas las miradas del mundo cayeran sobre él. Pablo, que lo seguía, caminaba unos pasos detrás. En el elevador, el silencio era total. Cuando las puertas se abrieron en la planta baja, Pedro salió sin voltear. Pero antes de cruzar la puerta principal, Pablo dijo: ¿por qué hiciste esto? Pedro dudó, con la voz quebrada. Porque, él iba a tenerlo todo. Y yo, nada. Pablo negó con la cabeza.
Él ya lo tenía todo. Solo tú no lo viste. Pedro se fue. En la sede de la empresa, el correo de Miguel había llegado 10 minutos antes de la presentación. Pero los directivos, incrédulos, quisieron observar. Querían ver hasta dónde sostendría Pedro la mentira. Y la sostuvo, hasta el último segundo. Ese mismo día, el Departamento de Recursos Humanos envió la respuesta a Miguel, agradeciéndole su honestidad y pidiéndole que fuera a Alemania lo antes posible para enmendar el error y exponer su proyecto de forma correcta. Adjunto, le mandaron un nuevo boleto de avión, en clase ejecutiva, como disculpa oficial. Al recibir la respuesta, Miguel respiró hondo. Creyeron en mí. María sonrió, conmovida. Porque siempre has sido sincero, hijo. Incluso cuando nadie lo creía. La semana siguiente, Miguel se embarcó. Esta vez, siendo el mismo. Al pisar el aeropuerto de Berlín, fue recibido por un Pablo distinto, más serio, más atento, pero con un brillo especial en la mirada. Ahora sí, ¿eres tú de verdad? Miguel sonrió. Desde que nací. Los dos se abrazaron rápido. Quiero disculparme, dijo Pablo, ya en el auto. Desconfié, pero no actué. Quise ver hasta dónde llegaba todo. Tal vez fallé contigo. Hiciste lo correcto. No te culpes. La verdad salió. Al llegar a la empresa, Miguel no fue directo a la presentación. Primero lo invitaron a comer con los directores, que querían conocerlo personalmente. Habló con humildad, explicó el proyecto con entusiasmo y mostró tanto dominio técnico como empatía humana. Algunos ejecutivos sonrieron, impresionados. Al día siguiente, presentó oficialmente el proyecto. Habló con claridad, en el alemán que había aprendido en noches frías en México. Mostró datos, simulaciones y hasta un video de prueba con una persona ciega. Al terminar, el silencio en la sala duró unos segundos, y después estallaron los aplausos. Miguel fue contratado de inmediato. El sueldo era el mismo. Los beneficios también. Pero ahora había algo que no estaba en el contrato: respeto. Y dignidad. Aquella noche, mientras contemplaba la ciudad iluminada desde la ventana de su habitación de hotel, Miguel hizo una videollamada a casa. María apareció con los ojos llenos de lágrimas. Armando, al fondo, levantó el pulgar. Y por unos instantes, nadie dijo nada. Solo sonrieron. ¿Valió la pena?, preguntó el papá. Miguel asintió. Cada segundo. Pero algo dentro de él decía que eso apenas empezaba. Las semanas siguientes a la presentación fueron intensas. Miguel ya era un empleado oficial de Robotics Group AG, pero no tuvo tiempo para festejar. Desde el primer día, se metió de lleno en una rutina exigente, rodeado de ingenieros experimentados, científicos de datos y especialistas en inteligencia artificial, todos con currículos impresionantes y títulos de universidades famosas. Sin duda, era el más joven del equipo. Pero Miguel no se sentía intimidado. Al contrario. Llegaba temprano, se iba tarde. Asistía a seminarios adicionales, repetía cálculos por su cuenta, estudiaba alemán técnico en sus ratos libres y se ofrecía para meterse en proyectos paralelos, incluso cuando no lo llamaban. Su nombre empezó a sonar en los pasillos. No porque hablara mucho, sino porque entregaba más de lo que esperaban. Un día, Pablo lo llamó para platicar tras el horario de oficina. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo, sosteniendo una taza de café. Claro. ¿Por qué trabajas tanto? Ya tienes el empleo. Ya triunfaste. ¿No te cansas? Miguel sonrió con calma. Porque aún no llego a donde quiero. Esto es solo el camino. ¿Y dónde termina? Miguel volteó a ver la ventana, con el cielo gris reflejándose en el cristal. Termina cuando pueda devolverle a mi gente todo lo que aprendí aquí. Pablo guardó silencio unos segundos. Luego solo dijo: eres distinto. Eso es raro. No lo pierdas nunca. Los meses se volvieron años. Miguel fue ascendido 2 veces. Dirigió un proyecto para automatizar vehículos de recolección de basura en zonas urbanas. Luego,
creó un sistema con drones para mapear regiones de difícil acceso y ayudar en la búsqueda de personas desaparecidas. En ambos casos, fue elogiado por su creatividad y la responsabilidad ética que siempre mostraba. Pero por más que su vida profesional florecía, el corazón de Miguel seguía estando a miles de kilómetros de ahí. Llamaba a sus padres cada semana. Mandaba dinero con frecuencia. Nunca permitió que les faltara nada. Pagó la cirugía que su papá necesitaba en la espalda. Remodeló la casa completa, construyó un pequeño jardín para su mamá e incluso instaló un sistema de riego automático, inspirado en su primer proyecto, el famoso Soulcito. Pedro no llamaba nunca. No daba las gracias. Miguel supo que su hermano había regresado a México en silencio, tras ser corrido de la empresa. Se enteró de que vivía temporalmente con un tío, haciendo chambas esporádicas de seguridad en eventos. Aún así, nunca habló mal de él ante sus padres. Cuando María preguntaba, ¿sabes cómo está? Miguel respondía, está vivo. Y mientras hay vida, hay chance de cambiar. A los 29 años, Miguel tomó una decisión que lo cambió todo. Durante una conferencia en Múnich, se le acercó la representante de una startup india con una propuesta tentadora, ser director de tecnología en un nuevo centro de investigación en Bangalore. El sueldo era alto, el prestigio mayor aún. Pero Miguel rechazó. En el vuelo de regreso a Berlín, Pablo lo cuestionó, ¿rechazaste eso? ¿Por qué? Miguel contestó sin titubear, porque no estoy hecho para andar de un lado a otro. Estoy hecho para volver a mi tierra. ¿Te refieres a México? Sí. Es hora. ¿Y tu carrera? Mi misión siempre fue transformar. Y ahora quiero transformar desde allá, donde todo empezó. 2 meses después, Miguel renunció oficialmente. Sus compañeros organizaron una despedida emotiva. Pablo dio unas palabras, llegó aquí con una historia complicada, y se va con una historia que va a inspirar al mundo. Miguel voló a México con 2 maletas, una con ropa y otra con equipo. Llevaba planes en la cabeza y fe en el corazón. Al llegar a Tequila, lo recibieron como a un héroe. Pero no buscaba reflectores. Visitó a sus padres, besó el piso de la casa, entró a la capilla de su infancia y se sentó en la última banca. Volví. Y ahora es para construir. Compró una pequeña bodega a las afueras del pueblo. Con los ahorros de años, remodeló el lugar, instaló impresoras 3D, computadoras, bancadas, herramientas y sensores. Puso paneles solares en el techo, dibujó los primeros planos a mano y registró formalmente la empresa con un nombre sencillo y directo, Raíz Robótica. En unos meses, la empresa ya estaba desarrollando prototipos de robots para el campo, sensores para el control de riego, drones para monitorear cultivos y tractores automatizados. Todo con tecnología de primera, pero a un costo accesible, pensado para los pequeños agricultores. Miguel contrató a jóvenes del pueblo, la mayoría sin estudios formales, pero con ganas de aprender. Creó becas, ofreció talleres gratuitos en las escuelas e hizo convenios con universidades de la región. Un día, en una reunión de equipo, alguien preguntó, Miguel, ¿cuál es nuestro objetivo principal? Él respondió sin mirar el papel, hacer la tecnología accesible. Y mostrar que la inteligencia puede nacer donde sea. Incluso aquí, donde decían que no había futuro. Con el tiempo, productores más grandes empezaron a contratar sus servicios. La empresa creció, y con ella, el nombre de Miguel se fue escuchando por todo el país. Reportajes, premios, invitaciones a conferencias. Pero él siempre volvía a la bodega al final del día. Con grasa en las manos, cansado, pero con la misma sonrisa de cuando arregló la radio de su papá por primera vez. Un año después, decidió expandirse. Compró el terreno de al lado y construyó un nuevo módulo, un centro de capacitación para jóvenes con discapacidad. Inspirado en el proyecto que había presentado en Alemania, ahora ofrecía cursos de programación y robótica para todos, incluidos quienes usaban silla de ruedas, personas ciegas o sordas. En ese punto, su historia empezó a tomar dimensiones mayores. Pero había algo que seguía pendiente. Pedro. María, una noche, le dijo a Miguel, tu hermano anda distinto. Sale poco. Se ve avergonzado.
Dice que la regó con todo y que arruinó su vida. Miguel guardó silencio unos segundos y luego preguntó, ¿está trabajando? Hizo un curso técnico de seguridad. Estaba haciendo turnos eventuales, pero no encontró nada fijo. Miguel le dio vueltas al asunto varios días. Una mañana, llamó a su gerente de recursos humanos, necesito a alguien que coordine la seguridad de la empresa. Y quiero entrevistarlo yo mismo. Al día siguiente, Pedro llegó a la bodega con la cabeza agachada. Estaba más delgado. Tenía la mirada menos arrogante. Se detuvo en la puerta de la oficina donde Miguel lo esperaba. Pasa, Pedro, dijo Miguel, sin reproche en la voz. Pedro se sentó con cuidado. Sé que ni siquiera deberías recibirme, no estoy aquí para hablar de lo que hiciste. Estoy aquí para saber quién quieres ser ahora. Pedro tragó saliva. La regué, mucho. Te quité tu oportunidad, y aún así, te levantaste. La vida no es sobre quien te derriba, sino sobre quien se levanta. Pedro lo miró a los ojos. ¿Me perdonas? Miguel sonrió. Solo si prometes una cosa. ¿Cuál? Que esta vez, construyas. Y no destruyas. Pedro asintió, conteniendo lágrimas. Lo prometo. Miguel se levantó y le dio la mano. Bienvenido al equipo, jefe de seguridad. Pedro vestía el uniforme gris con cuidado. Se acomodaba el cuello, alisaba los pliegues del pantalón, revisaba que sus botas estuvieran limpias. Lo hacía todas las mañanas, aunque nadie lo viera. Llegaba temprano, revisaba la entrada, saludaba a los compañeros con un gesto tímido y, durante el día, rara vez sonreía. Cumplía sus funciones con exactitud, pero con una mirada que arrastraba un peso invisible. Era como si cada paso que daba en aquella bodega ICTECH fuera una disculpa callada. Miguel, por su parte, observaba a distancia. No se metía. No lo presionaba. Solo miraba. Pedro ahora caminaba con la cabeza más inclinada, el tono de voz más moderado. Evitaba entrar al edificio principal, se quedaba afuera, al pendiente de la seguridad, organizando turnos, revisando entregas. Nunca se metía en áreas que no le correspondían. Tampoco buscaba mucha plática. Pero un día, la barrera cedió. Era viernes por la tarde, hacía calor y el comedor estaba casi vacío. Miguel tomaba una sopa ligera con pan tostado, revisando notas sobre un nuevo proyecto de riego en zonas montañosas. Pedro entró despacio, agarró un vaso de jugo y se detuvo. Vio que había una silla libre frente a su hermano. Pensó en irse, pero algo lo empujó a sentarse. ¿Puedo? Preguntó. Miguel levantó la vista. Claro. Pedro se sentó. Guardó silencio largo rato. Luego habló, mirando su vaso. Escucho a la gente hablar de ti aquí, ¿sabes? De los proyectos, de las becas, de las conferencias que rechazas porque prefieres quedarte con ellos. Miguel siguió comiendo, tranquilo. No lo hago por aplausos. Lo sé. Eso es lo que más me apena. ¿Por qué? Pedro respiró profundo. Porque yo nunca supe lo que era la humildad. Pensaba que ser vivo era igual a ser inteligente. Que ganar era más importante que merecer. Miguel lo miró, al fin. ¿Y ahora? Pedro alzó los ojos. Ahora entiendo que lo que te hice fue más que robarte un viaje. Fue tratar de borrar tu historia. Y eso fue cruel. Miguel cerró su libreta. No soy perfecto, Pedro. Pero elegí mi camino, y tú, por muchos años, elegiste otro. Hoy estás aquí. Y eso ya es un comienzo. Pedro agachó la cabeza. Creí que me odiarías para siempre. Miguel respondió con serenidad, el odio es una carga. Y ya tengo muchas responsabilidades encima. Desde ese día, algo cambió entre los dos. No se volvieron mejores amigos de un día para otro. Siguieron los silencios, las miradas entrecortadas y las palabras que aún no se animaban a decir. Pero nació una semilla. La semana siguiente, Pedro fue llamado a una junta con el área de logística.
La empresa necesitaba reorganizar el control de entrada de materiales, había reportes de pérdidas, fallas y retrasos. Miguel lo llamó a su oficina. ¿Crees que puedas coordinarlo? Pedro dudó. ¿Yo? ¿Coordinar? Ya te encargabas de parte de la logística en seguridad. Y ahí confían en ti. Pedro pensó si era alguna prueba. Si me equivoco. Miguel interrumpió. Todos nos equivocamos. Pero solo el que intenta acierta. Pedro aceptó. Organizó hojas de cálculo, redistribuyó horarios, instaló cámaras en puntos ciegos y, en poco tiempo, redujo los problemas en un 80%. Por primera vez en años, sintió que era útil, no solo como guardia, sino como parte de un sistema. Fue entonces que ocurrió algo curioso. Una tarde de martes, dos becarios platicaban cerca de la bodega. ¿Sabías que el jefe de seguridad es hermano del fundador? ¿En serio? Son bien diferentes, ¿verdad? Pedro los oyó, pero no interrumpió. Solo sonrió. Por primera vez, no sintió vergüenza. Sintió orgullo. No por ser el hermano de Miguel, sino por estar, al fin, construyendo algo digno con sus propias manos. Un día, Miguel estaba en el auditorio de la empresa, a punto de presentar un nuevo proyecto de educación tecnológica para jóvenes del campo. El salón estaba lleno, representantes del gobierno local, empresarios, profesores, estudiantes. Al final de la presentación, una reportera pidió la palabra. Señor Hernández, su proyecto es inspirador. Pero dígame, ¿de dónde viene ese deseo de transformar? Miguel contestó sin pensarlo mucho, de la fe. Del dolor. Y del perdón. ¿El perdón? Sí. El perdón me liberó para seguir adelante. A veces, eso nos falta para crecer, dejar de culpar y empezar a entender. Entre el público, en la última fila, Pedro escuchaba con la mirada húmeda. Esa noche, los dos regresaron a casa juntos. Caminaban despacio por el camino de tierra, como en la infancia, pero sin prisa ni pleitos. Solo el ruido de la grava bajo los pies y los grillos sonando a lo lejos. Pedro rompió el silencio. ¿Todavía crees en mí? Miguel se detuvo, vio el cielo estrellado y respondió, no es cuestión de creer, sino de dar la oportunidad de mostrar quién quieres ser ahora. Pedro soltó el aire. Quiero ser alguien de quien te sientas orgulloso. Miguel le tocó el hombro con suavidad. Ya lo estoy. El cielo estaba nublado esa mañana de sábado. Una brisa tibia atravesaba el patio de Raíz Robótica, donde empleados, alumnos, socios e invitados se reunían para celebrar los 5 años de la empresa. Había banderas mexicanas colgadas de los postes, una orquesta local afinando sus instrumentos, niños corriendo entre las sillas y un olor delicioso a tamales y elotes asados flotando en el aire. Miguel subió al escenario improvisado bajo una lona blanca. Llevaba una camisa sencilla, pantalón de mezclilla oscuro y los mismos zapatos que usó en su presentación en Alemania. El micrófono en su mano temblaba un poco, pero no era por nervios, sino por emoción. Frente a él estaban las vidas que había ayudado a transformar. Era más que una empresa, era un movimiento. Quiero empezar dando las gracias, dijo. No solo a quienes creyeron en mí, sino también a quienes no lo hicieron. Porque ellos me dieron más razones para seguir. El público aplaudió. Miguel continuó, hoy, Raíz Robótica ya no es una promesa, sino una realidad. Y todo empezó con elegir creer que el bien todavía puede ganar, aunque parezca lento, aunque parezca pequeño. En una esquina del escenario, Pablo García observaba con orgullo. Había sido invitado desde Alemania. Ahora era director de operaciones en la empresa europea, pero siempre encontraba un hueco para visitar a Miguel. Eran más que amigos, eran hermanos de camino. Al final del discurso, se invitó a Pablo a subir. Con aplausos de pie, tomó el micrófono con una sonrisa discreta. No preparé un discurso, porque Miguel ya dijo todo lo que importa. Pero si me lo permiten, quiero contar algo que ni él sabe. Algo que me guardé todos estos años. El público guardó un silencio expectante. Miguel, a su lado, frunció el ceño, sorprendido. La mañana de la presentación en Berlín,
cuando aquel impostor, y todos aquí saben de quién hablo, empezó a hablar en español, supe de inmediato que algo andaba mal. Ya sospechaba desde el aeropuerto, desde la primera mirada. Pero me quedé en silencio. La gente se miró entre sí. Pablo respiró hondo. ¿Y saben por qué? Porque quería ver hasta dónde llegaba. Pero también, porque necesitaba confirmar quién era en verdad Miguel. Y lo descubrí. Cuando el verdadero Miguel llegó y habló por primera vez, no fue solo por el idioma, sino por la mirada. Por la fe. Por la dignidad. Miguel se quedó sin palabras. No tenía idea de que Pablo lo supiera desde el inicio. Pablo se volteó hacia él y dijo, te vi con los ojos del mundo, pero te reconocí con los del alma. Y aprendí algo, la verdad no necesita explicarse, ella se revela sola. El público rompió en aplausos. Pero la ceremonia aún no terminaba. Al atardecer, se invitó a todos a conocer un ala nueva de la empresa que Miguel había estado construyendo en secreto. Un pabellón moderno, con ventanales grandes y una estructura elegante, cubierto con lonas hasta entonces. Era la primera vez que se abriría al público. Señoras y señores, dijo Miguel, reuniendo a todos, les presento el nuevo Instituto de Formación Técnica Pedro Hernández. Cayó un silencio profundo. Pedro, en el fondo de la multitud, se llevó las manos a la boca. ¿Qué? Miguel sonrió y continuó, aquí daremos cursos gratuitos de tecnología, seguridad, mantenimiento, programación y robótica para jóvenes en situación vulnerable. Será un lugar donde los errores del pasado se traten como escalones, no como condenas. Y elegí este nombre porque, si alguien pudo cambiar, cualquiera puede hacerlo. Las lágrimas corrieron por las mejillas de Pedro antes de que pudiera evitarlo. Caminó despacio hasta el escenario mientras la gente se hacía a un lado. Subió con pasos pesados, pero mirada ligera. Se plantó frente a su hermano y dijo, con la voz entrecortada, no lo merezco. Miguel lo miró, firme. Nadie merece todo. Pero todos somos capaces de empezar de nuevo. Y tú lo hiciste. Pedro lo abrazó, con fuerza, como nunca antes. El público aplaudía, pero ahí, en ese instante, solo existían dos hermanos. Uno que supo perdonar. Otro que aprendió a perdonarse. Pero aún faltaba una última sorpresa. Esa misma noche, mientras todos festejaban en la cafetería, Pablo se acercó a Miguel con un sobre en la mano. Esto llegó para ti a la sede de la empresa en Alemania. Pensé que debía entregártelo en persona. Miguel lo abrió. Era una carta. Y una invitación. Estimado Miguel Hernández, nos complace invitarlo a integrar el Consejo Consultivo de Innovación Social de la ONU, como representante de México en el área de tecnología humanitaria. Su historia, proyectos e impacto han sido recomendados por profesionales de 3 países. Miguel no lo leyó en voz alta. Solo dobló el papel con cuidado. Esto es mucho, susurró. Pablo puso una mano sobre su hombro. No es demasiado. Es justo. Miguel vio alrededor. Las luces, la gente, las sonrisas. Luego miró al cielo. Gracias, dijo en voz baja, no a Pablo, sino al cielo. Al final de esa noche, María encontró un viejo cuaderno sobre la cama de Miguel. Era el mismo donde, a los 13 años, anotaba oraciones y sueños. En la primera página se leía, prometo que, si vuelvo a oír, usaré mi vida para hacer el bien. Aunque el mundo no escuche. El mundo escuchó. Y quedó la lección, no importa dónde naces, lo que te falte o quién te traicione. Lo que importa son las elecciones que haces cuando nadie te ve. Porque la vida siempre te observa. Y un día, ella responde. Hey, no lo olvides. Suscríbete al canal, dale like, comenta y activa la campanita para no perderte ningún video nuevo. Gracias por ver hasta el final. Comenta aquí desde qué ciudad nos estás viendo. Me encantará saber.